Pues muy buenos días a todos, bienvenidos a este seminario Centro de Investigaciones en Óptica, el cual nos va a compartir la doctora Ileana Medina, de quien me voy a permitir leer una breve semblanza. La doctora Ileana obtuvo su doctorado en química organomecánica y de materiales de la Universidad de Toulouse en Missouri, Estados Unidos, en el año del 2005. Cuenta con más de 15 años de experiencia de investigación en el desarrollo de materiales nanoestructurados, metálicos, óxidos metálicos, calcogeluros, materiales magnéticos, con énfasis en materiales nanoestructurados con aplicaciones medioambientales y biológicas. Ha publicado más de 70 artículos en revistas internacionales, 56 en el Web Science, con capítulos de libro y es coeditora del libro Photocatalytic Semiconductors, Characterization and Environmental Applications, de la editorial Springer. Ha participado en numerosos congresos nacionales e internacionales, autora de más de 100 tesis de licenciatura, 11 de maestría y 4 de doctorado. Recibió el premio al Mérito de Investigación 2007 en la categoría de investigador que inicia, el premio al Mérito de Investigación 2011 en la categoría de investigador avanzado y el premio al Mérito de Investigación 2019 en la categoría de investigador consolidado por parte de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 2, organizadora del Taller Científico México-China para el Desarrollo de la Nanociencia y Nanotecnología. Es miembro de la red temática CONACYT, Nanociencia y Nanotecnología. Le damos la más cordial de las bienvenidas a la doctora Ileana, a esta su casa. Gracias, le doy la palabra. Gracias. Bueno, buenos días. Primero que nada, agradezco al doctor Carlos la invitación y darme la oportunidad de compartir con ustedes este seminario, donde les voy a platicar un poquito sobre los trabajos que llevamos a cabo en mi grupo de investigación. Bueno, yo trabajo en la Universidad Autónoma de Aguascalientes y mi laboratorio se llama Laboratorio de Química Organomecánica y Materiales. Y lo que hacemos es sintetizar diferentes tipos de nanomateriales y estos nanomateriales generalmente evaluamos su actividad y su biocompatibilidad con diferentes seres vivos a diferentes niveles. Y determinamos si estos nanomateriales pueden ser biocompatibles con estos organismos a las dosis en las cuales ejercen la actividad para la que fueron diseñados. Para evaluar esto utilizamos técnicas clásicas, pero también utilizamos técnicas de microscopía avanzada. Y después de esto buscamos la aplicación biomédica o la aplicación medioambiental de estos materiales. Como lo dijo el doctor Carlos, yo soy química, entonces en el laboratorio nosotros lo primero que hacemos es diseñar un nanomaterial y sintetizarlo. Posteriormente lo caracterizamos, el nanomaterial como tal, y después de esto evidentemente tenemos que ver sus características cuando los enfrentamos a algún organismo vivo. Y este nanomaterial por alguna razón ejerce alguna actividad tóxica, pues entonces tendríamos que modificar algo en su composición y volver a repetir este ciclo. Bueno, como ustedes saben, hoy vamos a hablar un poquito sobre las aplicaciones medioambientales de estos materiales. Muy en particular voy a hablar de la purificación fotocatalítica de aire, sobre todo aire de interiores. Un proyecto que en este momento estamos trabajando en colaboración con el doctor Carlos Pineda. Tenemos un estudiante de doctorado trabajando en este proyecto de investigación. Y a la fecha hemos desarrollado diferentes sistemas fotocatalíticos para la desinfección de aire de interiores. En nuestro primer trabajo, nosotros estuvimos trabajando con dióxido de titanio dopado con cobre y unos compósitos de dióxido de titanio con cobre y plata.
y demostramos que estos nanomateriales son eficientes para la desinfección de aire de interiores, sobre todo para eliminar bacterias patógenas en clínicas de estomatología. Posteriormente, sintetizamos unos compósitos similares a nuestro primer trabajo, pero en esta ocasión no utilizamos dióxido de titanio, sino óxido de zinc, nuevamente dopado con cobre y compósitos con plata, y ahora evaluamos la actividad de estos materiales en contra de hongos patógenos que encontramos en el bioterio. Otro trabajo involucra el uso de compósitos de dióxido de titanio con yoduro de cobre y nuevamente evaluamos la actividad de esto en contra de hongos patógenos. Bueno, ustedes deben de saber, yo tengo una formación como química organometálica, sin embargo, nuestros primeros trabajos estuvieron encaminados a la ambiental, ya que mi tesis de doctorado estuvo enfocada al desarrollo de precursores moleculares para el depósito de celdas solares. Entonces, en un principio, trabajar con aplicaciones biomédicas, pues como que era un brinco muy drástico y empezamos con cuestiones medioambientales. Y sintetizamos diferentes nanomateriales, evaluamos su evaluación para ver si generan un impacto en el medio ambiente o en seres vivos, y actualmente estamos de laboratorio a aplicaciones prácticas para lo que es remediación de agua y para el tratamiento de aire de flores. Bueno, si ustedes se fijaron en el primer ejemplo, les hablaba de los nanomateriales de dióxido de titanio dopado con cobre o los compósitos de dióxido de titanio dopado con cobre y plata. Y nosotros evaluamos estos nanomateriales para la desinfección en las clínicas de estomatología de la universidad. Y brevemente les explico, cuando nosotros muestreamos el aire, sobre todo para determinar la calidad microbiológica de este, utilizamos un muestreador de este tipo, y este muestreador simula nuestro sistema respiratorio. Y cuando este muestreador hace pasar el aire a través de él, en los primeros niveles los poros son más grandes y conforme vamos bajando, estos poros son más pequeños. Por eso los microorganismos que quedan en los niveles 1 y 2, aquí vamos a encontrar las bacterias que se encuentran retenidas en nuestra nariz. Conforme vamos para abajo y el tamaño de poro disminuye, acá vamos a encontrar los microorganismos que incluso pueden llegar a nuestros alvéolos pulmonares. Por eso es importante ver en estas gráficas vemos las barritas negras, la cantidad de microorganismos. Cuando nosotros muestreábamos sin nuestro prototipo para purificación de aire. Y nosotros, pues podríamos decir que es algo alarmante, ¿verdad? Encontrar tantos microorganismos, sobre todo de los que pueden llegar a nuestros pulmones o a nuestros alvéolos, en las diferentes clínicas. Sin embargo, vemos que cuando nosotros muestreamos con nuestro prototipo, el número de microorganismos disminuye y evidentemente después de que quedan retenidos en esta columna es sometida a radiación con luz visible y demostramos que realmente se pueden matar a estos microorganismos. Anteriormente hicimos otro trabajo. Este trabajo, como les decía en un principio, es óxido de zinc topado con cobre y compósitos con plata. Y lo que hicimos aquí fue muestrear el bioterio de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Y si se fijan, aquí está explicado un poco más los diferentes niveles de nuestro muestreador. Y aquí tenemos algunas de las cajitas Petri mostrando los diferentes niveles cuando nosotros muestreamos el aire sin nuestro prototipo.
Ustedes se dan cuenta, pues nosotros realmente tenemos crecimiento en todas las cajas, pero cuando lo hacemos con nuestro prototipo, las diferencias son significativas. Y aquí tenemos un ejemplo amplificado de la cajita de Petri en el nivel 4, sin el prototipo y con el prototipo. En el nivel 4, nosotros ya tenemos hongos que pueden llevar a tráquea, a bronquios o bronquiolos. Entonces, estos microorganismos pueden estar asociados con el desarrollo de enfermedades infecciosas o, más importante, hoy en día muy probablemente ustedes saben que la incidencia en cáncer de pulmón ha incrementado. El cáncer en pulmón ya se ubica en el lugar 1 o 2 de los cánceres más prevalentes. Y este cáncer no solamente aparece en personas que fuman, sino que se ha presentado en personas que no son fumadoras. Y si ustedes conocen un poquito sobre el Helicobacter pylori en un principio desarrollaba enfermedades infecciosas en el tracto digestivo, pero como estos microorganismos desarrollan biopelículas, después hacen úlceras y después desarrollan cierto tipo de cánceres en el intestino en las personas que tienen este tipo de infección. En últimas fechas se ha demostrado que algunos tipos de hongos pueden desarrollar una cavidad en estos pulmones y que esa cavidad es parecida a una úlcera en nuestro intestino, puede estar asociada con el desarrollo de algunos tipos de cáncer de pulmón. Es por eso que en últimas fechas hemos estado investigando la incidencia y la prevalencia de estos microorganismos. Ahorita tenemos un convenio con el ISSSTE y nos permite el muestreo periódico del aire de interiores para saber cuáles son los tipos de microorganismos presentes en ese hospital. Y también, como les decía en un principio, nosotros generalmente evaluamos la actividad microbicida de nuestros nanomateriales, evidentemente utilizando técnicas clásicas de microbiología, como es el sembrado, ¿verdad? Y el conteo de las unidades formadoras de colonia, pero también utilizamos técnicas de microscopio. En este caso, tenemos un microscopio de fuerza atómica y tenemos un microscopio holotomográfico. Muy probablemente ustedes todos saben lo que es un microscopio de fuerza atómica. Un microscopio de fuerza atómica es un microscopio considerado como un microscopio electrónico, sin embargo, funciona diferente al microscopio SEM o TEM, ya que en este microscopio tenemos una punta extremadamente afilada y extremadamente pequeña que interactúa con nuestra muestra para el desarrollo de imagen. Cuando nosotros decidimos cuál es el área de la muestra que vamos a tomar la imagen, nosotros obtenemos esta imagen óptica en el microscopio de fuerza atómica. Y ustedes pueden observar, aquí tenemos a nuestro grupo control. Esta es Candida albicans, y Candida albicans también es un microorganismo que desarrolla biopelículas. Por eso es difícil el crecimiento. Sin embargo, ustedes pueden observar que cuando nosotros incrementamos la cantidad de nanomateriales a la cual este microorganismo es expuesto, esa capacidad para desarrollar biopelículas de Candida disminuye. ¿Por qué disminuye? Bueno, aquí tenemos unas imágenes de fuerza atómica de Candida albicans, donde podemos ver a estas células fúngicas con su tamaño y morfología normales. Sin embargo, cuando las exponemos a nanomateriales a tiempos pequeños de exposición, podemos ver que algunas de estas células conservan su forma y tamaño. También podemos encontrar algunas otras que empiezan a perder su morfología. También observamos la presencia de nanomateriales alrededor de estas células fúngicas. También, si incrementamos el tiempo de exposición a nanomateriales, podemos ver pues que el tamaño y la forma de estas células fúngicas cambian considerablemente. Sin embargo, como muchos de ustedes lo deben de saber,
si nosotros mandamos estas imágenes y queremos lograr que estos resultados se publiquen, no va a faltar más de un evaluador que diga, demuéstrame que estos nanomateriales realmente logran ingresar dentro de estas células fúngicas y no necesariamente únicamente se encuentran en las. Porque, como ustedes saben, aun cuando mediante microscopía de fuerza atómica, nosotros podemos obtener imágenes de alta resolución, una técnica de superficie. Entonces, lo que nosotros estamos viendo aquí, pues es la superficie de nuestras células fúngicas o la superficie de nuestras células interactuando con los nanomateriales. En base a esto, nosotros con otro proyecto, con apoyo con CONACYT, compramos un microscopio holotomográfico. A lo mejor del microscopio holotomográfico no muchos de ustedes han oído hablar. Un microscopio holotomográfico, a diferencia del microscopio de fuerza atómica, no es un microscopio electrónico, es un microscopio óptico. Pero este microscopio óptico tiene una alta resolución, ya que estas imágenes se generan en base a las diferencias en el índice de refracción de los diferentes orgánulos celulares. Entonces, este microscopio puede alcanzar una resolución cercana a los 100 nanómetros. Entonces, es un microscopio óptico, pero es un microscopio óptico que nos permite alta resolución y también que nos permite trabajar con células vivas. Podemos obtener diferentes imágenes usando este microscopio. Aquí tenemos dos ejemplos. Podemos tener una imagen 3D o podemos tener esta imagen que está basada en las diferencias en los índices de refracción, es una imagen 2D. Y aquí tenemos una barrita donde nos habla sobre la distribución del índice de refracción de los organelos de estas células. Esta barrita es importante ya que ustedes nuevamente escriben un artículo y ahora le dicen al revisor, bueno, con esta técnica demostramos que los nanomateriales interactúan con las células, tenemos una imagen de alta resolución. Con esta microscopía yo te puedo demostrar que los nanomateriales ingresan en la célula, pero muy probablemente el revisor va a decir, bueno, ¿qué tal que es una verdad? Los nanomateriales no. Sin embargo, esta técnica es muy rápida. Yo puedo tomar imágenes de un número grande de células y yo voy a tener esta barrita donde me habla sobre el rango de índices de refracción en mis células control. También puedo hacer lo mismo para mis células tratadas. Como ustedes saben, los nanomateriales van a tener índices de refracción mayores a cualquier organelo celular. Entonces nosotros, al sacar un promedio, vamos a observar diferencias en las células controles y las células tratadas. Entonces ya podemos tener mayor evidencia, sobre todo para las respuestas a los revisores. Y bueno, evidentemente el microscopio tiene un software que nos permite presentar nuestros datos de diferentes maneras. Esta imagen es exactamente la misma, nada más aquí utilizando blanco y negro y aquí utilizando una escala de color. Pero representa exactamente lo mismo y aquí tenemos pues, nuevamente las representaciones 3D o si queremos simplemente representar estas células para que puedan observar mayor detalle de ellas. En la anterior nosotros tenemos nuestras células control, aquí tenemos nuestras células tratadas. Como les decía anteriormente, nosotros aquí los puntos más brillantes nos van a representar los nanomateriales adentro de las células. También aquí podemos ver alguna célula que ya murió. Déjenme ver si funciona mi película. Pero con esta microscopía
No, no se puede. Bueno, con este tipo de microscopía podemos hacer una pequeña película y una ventaja de que nosotros podamos girar esta imagen es que nosotros la podemos mostrar de lado y ahora sí tenemos la evidencia de que el material no está realmente adentro de la célula. Y ahora ya también pueden incluso ingresar este tipo de información en un artículo dentro de la información complementaria. Entonces también los revisores podrían girar esa imagen y ver los diferentes ángulos realmente para demostrar que los materiales están adentro y no sobre las células. Y bueno, este es en general lo que hasta este momento hemos hecho o lo que ya está reportado en cuestión de desinfección de aire. Él es Jorge. Jorge ahorita es estudiante de doctorado del doctor Carlos y mío. Y Jorge sigue trabajando en la desinfección de aire de interiores, pero utilizando diferentes sistemas fotocatalíticos. Y hasta este momento lo que él ha logrado hacer, como les dije, tenemos un convenio con el ISSSTE, hacemos un muestreo periódico del aire de interiores de las diferentes áreas de este hospital y estamos ahora sí que monitoreando la incidencia y la prevalencia de diferentes microorganismos patógenos para posteriormente ver si hay una relación de estos para los desarrollos de algunos tipos de pulmón. También Jorge ha trabajado en industrias de alimentos. También es muy importante la calidad microbiológica en estas industrias, ya que con ello se puede mejorar la inocuidad alimentaria de estos alimentos. El proyecto actual de Jorge está encaminado a desarrollar un prototipo para la purificación o para la desinfección de aire de interiores, pero ahora para el transporte, ya sea transporte público o transporte privado. Y también tenemos un postdoc que está trabajando en la purificación de aire, pero su principal objetivo ahora es aire de exteriores. Ustedes deben de saber pues que aire de interiores es más sencillo que el aire de exteriores, pues porque en el aire de interiores tenemos cierta capacidad para controlar las variables que existen ahí, pero una vez que nos enfrentemos al aire de exteriores, pues es como la química del medio ambiente, ¿verdad? Va a depender de cuánta radiación tenemos, si hay viento, si hay polvo, etc. Y bueno, otro problema que teníamos con este proyecto era que, se fijan, la mayor parte del trabajo de Jorge ha estado encaminado. Anteriormente, los trabajos para la purificación de aire está muy encaminado a la eliminación de compuestos orgánicos volátiles y para medir la degradación de compuestos orgánicos volátiles generalmente se necesita un cromatógrafo de gases, el cual no tenemos. Dentro de las ventajas de la pandemia es que ahora existen muchos sensores para monitorear la calidad del aire y dentro de esos sensores podemos comprar sensores para medir compuestos orgánicos volátiles o bien para medir algún compuesto orgánico volátil que queremos utilizar como modelo. Y ahora ya estamos en el desarrollo de este proyecto. Ahora les voy a hablar un poquito sobre las aplicaciones biomédicas de nuestros nanomateriales. Bueno, actualmente nosotros tenemos un proyecto con financiamiento con ACID, un proyecto vigente, y el título de este proyecto es el desarrollo de nanomateriales magnéticos con propiedades óptimas para aplicaciones biomédicas. ¿Y en qué consiste este proyecto? Bueno, dentro de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, nuestro grupo de investigación es diferente a otros grupos por dos razones. Nosotros tenemos un reactor de microondas y este reactor de microondas lo utilizamos para la síntesis de nanomateriales. Y al igual que nosotros, cuando utilizamos el microondas para calentar la comida, podemos ver que el tiempo que necesitamos para calentar nuestros alimentos
es muchísimo menor que si nosotros utilizamos un calentamiento convencional. Bueno, dentro del laboratorio nosotros observamos las mismas ventajas y bueno, adicionado a esto, nuestro reactor de microondas nos permite llevar a cabo reacciones bajo condiciones de temperatura, perdón, presión ambiente, o también podemos hacer reacciones bajo presión. Entonces, este reactor nos permite sintetizar nanomateriales variando diferentes variables del proceso y eso modifica considerablemente las propiedades físico-químicas de los materiales. Pero lo que es importante es que estas síntesis las podemos hacer en cuestión de minutos. Por eso que podemos jugar con diferentes variables del proceso y con esto optimizar las propiedades de los nanomateriales. Como les dije anteriormente, nosotros desde el 2015 tenemos un microscopio de fuerza atómica y habíamos utilizado este microscopio para evaluar las nanomateriales. Sin embargo, no era suficiente estas observaciones para poder determinar el destino final de estos nanomateriales. Es por eso que en este proyecto solicitamos un microscopio holotomográfico y también un solenoide para poder aplicar un campo magnético alterno a nuestros nanomateriales y poder inducir procesos de hipertermia magnética. Y bueno, muy probablemente ustedes saben que a pesar de que existe un gran número de nanomateriales, muy pocos de ellos son los que se utilizan a nivel práctico en la clínica. Y dentro de ellos, los materiales que más se utilizan son los óxidos. Y dentro de estos óxidos magnéticos, pues el más utilizado es la magnesita. ¿Por qué es el más utilizado? Uno, porque es muy económico, ¿verdad? Son óxidos de hierro. Dos, porque es biocompatible. Ustedes saben que si en algún momento nosotros tenemos un exceso de hierro en el cuerpo, pues generalmente nuestro cuerpo lo va a guardar por si en algún momento nosotros lo vimos. Entonces, generalmente es un metal su concentración de biocompatibilidad es alta. Y estos nanomateriales magnéticos se han utilizado para el marcaje celular. ¿Qué es el marcaje celular? Muy probablemente muchos de ustedes son afortunados de no estar haciendo trabajos de biología. Porque qué tal que su tutor les dijera, quiero saber cuál es el receptor en esta célula que interactúa con este microorganismo y cuál es el efecto mediante el cual este microorganismo produce la infección. Pues entonces ustedes tendrían que hacer un extracto, ¿verdad?, de sus células y después correr un buffer, ¿verdad? Se van a dar cuenta que van a tener un gran número de proteínas. Ustedes a la proteína que piensan que es la receptora la marcan con un nanomaterial magnético, posteriormente ustedes la van a separar más y van a poder aislarla más. Entonces, los nanomateriales magnéticos se utilizan mucho para marcar. También se utilizan en el diagnóstico médico. Y bueno, si ustedes en alguna ocasión han tenido la necesidad de una resonancia magnética, ¿verdad? Ustedes saben que para ese tipo de estudios, ustedes necesitan un tipo de contraste. Anteriormente se utilizaban algunas otras sustancias, pero esas sustancias eran costosas y también podrían ser tóxicas para los seres humanos. En últimas fechas se utilizan nanomateriales magnéticos y la resolución es mayor. En últimas fechas se ha demostrado que estos nanomateriales también se pueden utilizar para terapia y existe mucho interés en utilizar estos nanomateriales para la terapia del cáncer. Ustedes saben que a pesar de que cáncer existe desde hace muchos años, todavía es un gran reto para el sector biomédico ofrecer una solución
a los pacientes con esta enfermedad. Y sabemos que hoy en día existen diferentes alternativas para la cura del cáncer, como es la radioterapia o la quimioterapia. Pero también sabemos que estas opciones generalmente están acompañadas de efectos secundarios que por lo general demeritan la calidad de vida del paciente. Es por eso que en últimas fechas se ha investigado la posibilidad de tratamiento de cáncer mediante termoterapia. Y para la termoterapia tenemos diferentes opciones. Podemos utilizar microondas, radiofrecuencias o ultrasonidos. Pero ustedes saben que un problema con una aplicación física de termoterapia, uno es la transferencia de calor, ¿verdad? Vamos a tener problemas de transferencia de calor. Y la otra, que sea muy probablemente el calor lo vamos a liberar a las células cancerosas, pero también lo vamos a liberar a células sanas. Vamos a tener el mismo problema que teníamos con la radioterapia y la quimioterapia. Vamos a causar efectos secundarios adversos en el paciente. Es por eso que se busca la manera de poder aplicar en las células cancerosas una hipertermia local. Para ello se propone el uso de nanomateriales magnéticos. Y muy probablemente ustedes me van a decir, bueno, sí, suena bien, pero ya lo han hecho, ¿verdad? Pero muchos de estos reportes generalmente utilizan dosis altas de estos nanomateriales y si ustedes han trabajado con nanomateriales, sobre todo cuando los utilizan como suspensión, si nosotros utilizamos una alta dosis, estos tienden a aglomerar. Y una vez que estos nanomateriales aglomeren, su bioactividad disminuye considerablemente. Además, ustedes han trabajado con magnetita. ¿Alguno de ustedes me puede decir cuál es el estado de oxidación del hierro en la magnetita? No, ¿verdad? Porque 4 por 2 es 8 y 3 por 2 es 6. En la magnetita, nosotros tenemos algunos átomos que tienen un estado de oxidación y algunos otros que tienen un estado de oxidación más bajo. Y es necesario que nosotros mantengamos ese equilibrio. Por eso en la otra tenemos Fe2 o 4. El cobalto tiene un estado de oxidación más 2, está sustituyendo a los iones hierro más 2. ¿Y por qué está sustituyendo a los iones hierro más 2? Ustedes saben que el hierro prefiere estar en un estado de oxidación más 3. Entonces, en la magnetita, cuando esta magnetita nosotros la ponemos a que haga su actividad, algunos de esos iones hierro más 2 se van a convertir a iones hierro más 3. Y entonces ya no vamos a tener magnetita, ahora podemos tener hematita o magnetita. Aun cuando estos materiales siguen siendo magnéticos, propiedades magnéticas son diferentes para una aplicación biomédica. Es por esto que necesitamos materiales super paramagnéticos que conserven sus propiedades, al menos durante el tiempo en el que nosotros estemos evaluando su bioactividad. Es por ello que existe la necesidad de evaluar algunos otros materiales magnéticos. Y bueno, una estudiante dentro de mi laboratorio, Alejandra, ella hizo su tesis de maestría y bueno, era una estudiante muy brillante. Ella recibió el premio de la mejor tesis en la Universidad Autónoma de Aguascalientes y además sus resultados fueron publicados en una revista. Y lo que hizo Alejandra sintetizó nanomateriales de magnetita y nanomateriales de ferrita de cobalto. Y estos materiales eran nanomateriales desnudos y nanomateriales modificados en su superficie, ya sea con citrato o con glicina.
E hizo exactamente lo mismo para la ferrita de cobalto. Después de que hizo una completa caracterización de estos, evaluamos la capacidad de estos nanomateriales para liberar calor al medio. Primero, simplemente suspendidos en solución salina fisiológica. Y de acuerdo a estas gráficas, esta es la ferrita de cobalto. Observamos que la ferrita de cobalto es la que puede liberar mayor calor al medio. Y además de esto, una vez que nosotros retiramos el estímulo, la temperatura disminuye más rápidamente que los nanomateriales de magnetita. Esto es importante ya que si nosotros sometemos a un paciente a este tratamiento, imagínense que nosotros estamos lastimados de nuestro brazo. Todos hemos ido al doctor, ¿verdad? A mí me duele el brazo y llega el doctor y ¿aquí te duele? Y nosotros así. Y si el doctor siguiera presionándonos, ¿verdad? Pues evidentemente nos una molestia. Aquí lo que nosotros queremos es que evidentemente vamos a aplicar un estímulo, estos materiales van a liberar calor al medio, pero no queremos que ese estímulo siga cuando nosotros ya no estamos aplicando el campo magnético, para evitar dañar tejido que no es tejido canceroso. Entonces, esto en principio nos indicaba que muy probablemente las ferritas de cobalto iban a tener mejor actividad que las magnéticas. También Alejandra evaluó la interacción de, aquí tenemos ferrita de cobalto con citrato en la superficie y aquí tenemos ferrita de cobalto con glicina en la superficie. ¿Se fijan? Esta suspensión se ve oscura porque los nanomateriales son muy estables coloidalmente. Sin embargo, los que están funcionalizados con glicina tienden a sedimentar con el paso del tiempo. En la microscopía de fuerza atómica observábamos, aquí está nuestra célula, estos puntitos grises son los nanomateriales. Los nanomateriales que están funcionalizados con citrato tienden a posicionarse alrededor de las membranas celulares, mientras que los que tienen glicina pareciera que cubren completamente a las células. Y por esta observación también lo hicimos mediante microscopía óptica. Aquí tenemos nuestras células G2 sin nanomateriales y posteriormente esta tiene nanomateriales que tienen citrato en la superficie. Se fijan, al igual que con la microscopía de fuerza atómica, podemos observar los nanomateriales alrededor de las membranas celulares y por eso es más fácil distinguir la morfología de estas células que con una microscopía óptica sin ningún contraste, pues realmente en esta imagen no podemos ver mucho, ¿sí? Y mediante microscopía de fuerza atómica observábamos lo mismo. Aquí está nuestro control y aquí tenemos los nanomateriales alrededor de las membranas. También observábamos que cuando nosotros aplicábamos un comportamiento de los nanomateriales con las células era diferente. Las magnetitas parecía que se alineaban con el campo magnético, mientras que las ferritas de cobalto parecía que mostraban un carácter independiente del campo magnético. Sin embargo, Alejandra encontró que las ferritas de cobalto eran más eficientes para destruir células cancerosas, muy probablemente porque ellas entran en contacto con mayor superficie de las células. Con estos resultados, nosotros los metimos como antecedente para someter un nuevo proyecto a CONACYT, donde solicitábamos el solenoide y el microscopio de fuerza atómica. Y aquí tenemos una comparación entre el microscopio o la microscopía holotomográfica y la microscopía de fuerza atómica. Estas dos microscopías tienen una característica muy importante para su aplicación en las ciencias biomédicas. Estas se les llama como técnicas que no necesitan marcaje. Nosotros no tenemos que teñir las células.
Si nosotros no tenemos que teñir las células, bueno, pues generalmente el procesar nuestras muestras es más rápido y nuestras células tienden a mantenerse vivas por un mayor lapso de tiempo. Entonces nosotros podemos hacer estudios en tiempo real. Esto es lo que tienen en común estas dos técnicas. Nosotros podemos identificar células o podemos identificar organelos celulares, ya sea de células o de microorganismos. Podemos ver cambios en la morfología. También, como son técnicas muy rápidas, no en particular el microscopio de fuerza atómica que yo tengo en mi laboratorio, pero ya hoy en día existen microscopios que se les llama High Speed AFM, y con ellos sí pueden estudiar dinámicas celulares, ¿sí? Y algo que las hace diferente, pues, es la microscopía óptica. Este es un tipo de microscopía electrónica, es una microscopía de superficie, mientras que la microscopía holotomográfica es como si nosotros tomáramos un tomograma. Nosotros tenemos nuestra célula y tomamos imágenes a diferentes ángulos. Y en base a la transposición de todas esas imágenes, ángulos, podemos hacer nuestra imagen de nuestra célula. Es una técnica muy rápida, utiliza un láser en el cual la luz no genera fototoxicidad en nuestras células y nos permite hacer cuantificaciones de diferentes organelos celulares. La técnica de microscopía de fuerza atómica no solamente, como dice mi esposo, nos da fotitos bonitas, sino que nos permite ver una imagen de alta resolución de la topografía de las células, pero también podemos medir propiedades mecánicas o podemos manipular las células si nosotros modificamos química o biológicamente. Podemos ver interacciones entre, pues, no sé, podríamos tener un antígeno en nuestra punta y un anticuerpo. Entonces podemos hacer diferentes tipos de mediciones. Evidentemente, la microscopía de fuerza atómica ya es una técnica que se ha utilizado por mucho tiempo. Incluso hay algunos artículos que nos dicen que la microscopía de fuerza atómica, pues en esta puntita, nosotros podemos tener un laboratorio de biología molecular porque podemos medir diferentes propiedades. Sin embargo, esta es una técnica emergente y también nosotros consideramos que es complementaria a la información que podemos obtener mediante microscopía de fuerza atómica. Bueno, en este proyecto lo que nosotros estamos tratando de hacer, no se los dije, pero cuando nosotros aplicamos para este proyecto, pues era durante y se tardaron bastante en anunciar los resultados. En los resultados que fue que salió la convocatoria, pues las cotizaciones que nosotros habíamos metido para los equipos, pues ahora el precio estaba muchísimo más caro que lo que habíamos cotizado, y además todos los proyectos que fueron aprobados, CONACYT decidió reducir 30% del monto que habían solicitado. Entonces, debido a la reducción en el presupuesto, lo único que nosotros pudimos comprar fue el microscopio y no pudimos comprar el solenoide. Sin embargo, como ustedes lo saben, o como los investigadores lo saben, si ustedes aceptan un proyecto CONACYT, aun cuando no tengan todo el equipo que habían solicitado, pues ustedes tienen que con el proyecto. Y si no tenemos el solenoide, algo que nosotros podemos evaluar es la terapia. Para hacer terapia fotodinámica, pues nosotros necesitamos un nanomaterial que tenga un plasmón de resonancia. Y los nanomateriales que tienen plasmones de resonancia más eficientes, pues son un nanomaterial. Y los nanomateriales de oro han sido explorados sobre todo por el grupo de la doctora Naomi Halas, porque también muchos de ustedes, ya sean profesores o investigadores, saben que alguna vez, si ustedes van a una plática de divulgación, ¿verdad? Muchas veces les preguntan,
ya lo van a aplicar, porque ya como que los científicos tenemos con la verdad, o sea, ¿por qué consumen tantos recursos y no sirven para nada? Entonces, generalmente nuestras aplicaciones, nuestras investigaciones tienen que salir del laboratorio a la vida práctica. Y, por ejemplo, ella trabaja con muchos materiales con plasmones de resonancia y algunas de sus aplicaciones son biomédicas. Ella es de la Universidad de Rice y evidentemente trabaja en un hospital en Houston, pero ya con pacientes, ¿verdad? Si estamos hablando de terapia fotodinámica, pues evidentemente el tipo de cánceres que se tratan es cáncer superficial, pues porque tenemos que radiar, ¿verdad? La zona donde está el cáncer con los nanomateriales. Y en una terapia fotodinámica, pues nosotros tenemos al paciente, se administran los nanomateriales, se radia y hay la destrucción, porque hay destrucción del tumor. Estos materiales, al ser radiados, tienen un doble mecanismo. Esos electrones que están excitados, cuando regresan a su estado basal, bien pueden liberar calor al medio, pueden ejercer una terapia fototérmica, o bien esos electrones pueden inyectarse al oxígeno y vamos a producir especies reactivas de oxígeno y entonces este cáncer muere por estrés. ¿Sí? Nosotros, con los nanomateriales magnéticos, al igual que en esta, se aplican los nanomateriales directamente en el tumor. Se aplica un campo magnético alterno y estos nanomateriales van a liberar calor al medio. Pero si nosotros en la superficie de estos nanomateriales ponemos un material plasmónico, podemos tener una terapia híbrida en la cual el material responda a un campo magnético alterno o responda a una fuente de luz que sea característica del plasmón de resonancia de nuestros nanomateriales. Y además de eso, nosotros podemos utilizar la microscopía de fuerza atómica para poder estar visualizando este proceso en tiempo real. Y los médicos ya utilizan mucho el término de imagenología 4D. ¿Qué significa imagenología 4D? Pues que nosotros vamos a estar viendo nuestro paciente o cierta zona de nuestro paciente en 3D. Y la cuarta es virtual. ¿Para qué hacen esto los médicos? Bueno, este ejemplo nos dice que si un médico, ¿verdad?, está tratando a un paciente un tumor que tiene en el cuello y él aplica la primera dosis de radiación, muy probablemente nuestro cuerpo, ¿verdad?, va a responder a esa radiación. Generalmente nuestro cuerpo se va a inflamar. Sabemos que la radiación que se les aplica a estos pacientes es de alta energía, ¿verdad? Entonces se va a inflamar. Si el médico no está observando este proceso en tiempo real, muy probablemente él va a volver a radiar en la misma zona, pero esa zona no necesariamente va a seguir siendo. Ahora podría estar radiando tejidos sanos. Por eso que ahora los médicos utilizan imagenología 4D, pues para poder optimizar su práctica médica. Nosotros no trabajamos con pacientes ni trabajamos con organismos macroscópicos, entonces por eso podríamos utilizar un microscopio para poder optimizar nuestros procesos en tiempo real. Y aquí tenemos imágenes de células A549 para los que están con estas células. Estas células son células de cáncer de pulmón. Y aquí tenemos nuestras células control. Tenemos nuestra imagen 3D. Aquí tenemos la imagen basada en la diferencia en los procesos de refracción de los organelos. Y el microscopio holotomográfico también tiene 3 canales de fluorescencia. Ustedes pueden obtener estas imágenes sin ningún marcaje, pero si ustedes están interesados en algún organelo en particular, pues ustedes lo pueden marcar con fluorescencia. Nosotros en particular estamos interesados en la huella lipídica
ya que en últimas fechas se ha reportado que este organelo está encargado de la detoxificación de cualquier agente exógeno dentro de las células. Entonces, si se fijan, en la parte de abajo tenemos nuestras células tratadas con nanomateriales de oro. Esto es sin utilizar luz, es nada más exponerlas a ellos. ¿Qué observamos? Observamos diferencias en la morfología. Estos puntitos blancos son la gota lipídica. También observamos un incremento en la cantidad de gota lipídica entre las células control y las células tratadas con nanomateriales. Y lo podemos ver aquí y también lo podemos ver en las células tratadas. Para nosotros, un resultado muy favorable es que nosotros postulamos frente a CONACYT que estas técnicas pueden ser complementarias. Aquí tenemos nuestras células A549, estas son las imágenes de AFM, nuestro grupo control, con una morfología similar al grupo control en la imagen del microscopio holotomográfico, y nuestras células tratadas con una morfología similar a la del microscopio holotomográfico. ¿Por qué justificar frente al CONACYT la compra del microscopio? Porque aquí no podemos observar el incremento en la formación de la gota lipídica y la distribución de esta. En la imagen anterior observábamos que lo que está intentando de hacer esta célula es la gota lipídica transportar a esos nanomateriales fuera de la célula. Nosotros tenemos que optimizar la concentración y el tiempo de exposición para que esta célula retenga a esos nanomateriales y la podamos radiar y la podamos destruir. Por eso es que estamos buscando estudiar estos procesos en tiempo real. Y bueno, actualmente, debido a las observaciones de los recursos, hemos tratado de trabajar con un gran número de nanomateriales magnéticos. Hemos trabajado con magnetita, funcionalizada con citrato y oro, ferrita de cobalto, funcionalizada con glicina y un antibiótico, con citrato y oro. Y recientemente estamos trabajando con otro material, que es la ferrita de cobre. La ferrita de cobre también es un material magnético, pero ha sido menos estudiado que estos dos. Y además, si se fijan, el cobre puede ser más biocompatible que el cobalto y, bueno, evidentemente menos. ¿Sí? La ferrita de cobre es un material fotocatalítico, sin embargo, su actividad fotocatalítica no es suficiente. Pero si nosotros acoplamos dos materiales semiconductores, entre ellos, pues uno de los que tiene una actividad fotocatalítica muy alta, nosotros podríamos mejorar la actividad fotocatalítica de estos materiales para aplicaciones medioambientales, muy probablemente para la purificación de aires interiores o para la purificación del agua. ¿Por qué es importante tener un material magnético? Bueno, si pensamos en una aplicación en agua, acercamos un imán, retiramos nuestro catalizador y podemos tratar otro batch de agua. ¿Sí? En aire no es tan importante, pero en agua es importante esta magnética. Estos nanomateriales también los vamos a evaluar para hipertermia magnética y la destrucción de células cancerosas. Bueno, se sintetizaron estos nanomateriales y la ferrita de cobre solita, pues también presenta problemas de oxidación. Va cambiando su color, aun cuando sus propiedades magnéticas se mantienen. Sin embargo, los nanomateriales que tienen óxido de zinc en la superficie, su color no cambia y sus propiedades magnéticas tampoco. Para los que han trabajado con materiales magnéticos, ustedes saben que los nanomateriales son súper paramagnéticos dependiendo de esta curva de magnetización. Aquí tenemos la ferrita de cobalto, es un material súper paramagnético,
Sin embargo, estos materiales superparamagnéticos desnudos tienden a agitarse, sobre todo cuando los ponemos en ruido. Una opción es modificar su superficie, pero cuando nosotros modificamos la superficie de estos materiales, características magnéticas disminuyen. Y en este caso, cuando nosotros ponemos óxido de zinc, es verdad que las propiedades magnéticas son menores, pero aún aceptables para una aplicación biomédica. Además de esto, el óxido de zinc, en últimas fechas, se ha reportado que exhibe actividad citotóxica específica contra células cancerosas. Es por esto que este material se busca que el óxido de zinc muestre cierta afinidad con las células cancerosas para que permitan o que logren ingresar en estas y posteriormente poder hacer un tratamiento ya sea con luz o mediante un campo. Es decir, tener un material que pueda responder a diferentes estímulos. Bueno, aquí tenemos la caracterización de los nanomateriales. Esta es la ferrita de cobre, si ustedes se dan cuenta, es material que podemos sintetizar en el microondas en cuestión de minutos y son materiales extremadamente pequeñitos. Por eso es que son materiales súper paramagnéticos. Aquí tenemos los compósitos y en un principio cuando me mandaron esta caracterización yo no estaba segura estas barritas a qué correspondían y estas esferitas a qué correspondían, porque inicialmente nosotros planteábamos poner el óxido de zinc alrededor de la superficie de las ferritas de cobre. Sin embargo, como nosotros sintetizamos las ferritas de cobre, posteriormente vendemos, las volvemos a poner en el reactor de microondas y buscábamos el depósito del óxido de zinc en la superficie de estas ferritas. Ustedes saben si alguna vez han sintetizado nanorrodillos de óxido de zinc, generalmente ustedes necesitan un catalizador. Entonces, este óxido de zinc lo que hizo es utilizar algo del cobre para crecer nanorrodillos. Entonces, estos rodillos es óxido de zinc y estas esferitas siguen siendo la ferrita de cobre alrededor de estos rodillos de zinc. Y bueno, desafortunadamente también tenemos algo de óxidos de cobre. Sin embargo, hemos evaluado la actividad microbicida de estos materiales y estos materiales son eficientes para inhibir el crecimiento tanto de hongos como de bacterias. Aquí tenemos Staphylococcus aureus, aquí está nuestro grupo control, las biopelículas y cómo la formación de estas biopelículas disminuye al incrementar la concentración de estos nanomateriales. También hemos evaluado, y bueno, les trae también las películas, pero no las podemos ver, la actividad en contra de hongos. Aquí tenemos una biopelícula, este es nuestro control. Aquí tenemos el control y los grupos tratados. Esto es ferrita de cobre con citrato y esto es el compósito de ferrita de cobre con óxido de zinc. Y podemos ver diferencias en el número de microorganismos presentes en los controles y en los grupos tratados. También podemos ver muertes en algunos de ellos. Aquí, pues nuevamente les iba a presentar nuestros grupos tratados, como los nanomateriales realmente podemos ver que están dentro de las células fúngicas. Y otra observación importante es que estos materiales son biocompatibles, es decir, no son hemolíticos a las dosis que ejercen actividad microbicida. Ya casi para terminar, como les dije inicialmente, nosotros ahorita no tenemos un solenoide, pero hay un investigador en la Universidad de Guadalajara, solenoide, entonces le mandamos diferentes nanomateriales para que evaluara la capacidad de estos de liberar calor en el medio. Y si se fijan, el verde es el número 2. El 2 es la ferrita de cobre sintetizada mediante una rueda de microondas funcionalizada con citrato. Entonces es el nanomaterial que exhibe mayor capacidad para liberar este calor al medio. Después tenemos la amarillita, que es la 6. Bueno, es la ferrita de cobalto con citrato en la superficie. Y si buscamos el 3, que es este azulito, pues está por aquí, que es nuestra ferrita de cobre
con óxido de zinc en la superficie. Nosotros solicitamos una estancia de investigación para evaluar la bioactividad de estos nanomateriales. Y una vez que mi estudiante estaba ahí, dice el investigador, ¿sabes qué? No vamos a evaluar la bioactividad porque estos nanomateriales en algún momento tienden a aglomerar. Y yo le dije al doctor, ay, no, doctor, pero el chico ya está ahí y todos los materiales son míos y lo único que necesito es utilizar. Entonces, independientemente de los resultados que usted prediga que vamos a obtener, yo le voy a solicitar amablemente que al menos nos deje a su equipo y ver qué resultados son. Bien, pues una vez que nuestros materiales no están simplemente suspendidos en un medio, lo que ahora tenemos medio más células bacterianas, nosotros podemos ver la capacidad de la ferrita de cobre con citrato de liberar calor al medio. Si se fijan, para inhibir el crecimiento de bacterias, nosotros realmente necesitamos una hipertermia moderada. Nosotros podemos matar a estas bacterias yo creo que con la temperatura aquí en rojo, fácilmente se inhiben todas, ¿sí? Sin embargo, lo que nosotros observábamos o lo que ellos observaron es que estos materiales, nosotros utilizamos una dosis elevada, pues pueden alcanzar temperaturas incluso de 3 grados centígrados en un corto tiempo. Evidentemente, se puede inhibir el crecimiento de microorganismos, en este caso es E. coli. Si algunos han trabajado con bacterias, ustedes saben que esta bacteria es monarquía, ¿verdad? No la podemos inhibir tan fácilmente. ¿Y cómo justificamos las diferencias cuando nosotros medimos la capacidad de estos materiales de liberar calor en el medio? Bueno, pues evidentemente están solitos, en algún momento van a tender a aglomerar. Sin embargo, cuando nosotros los tenemos en el medio, estos materiales, debido al citrato, van a estar cargados negativamente en el medio de exposición, mientras que las bacterias tienen una carga positiva. Entonces existe una atracción electrostática entre ellos, estos materiales no aglomeran y por lo tanto la actividad y la capacidad de liberar calor al medio aumenta. Similar a lo que observaba Alejandra, que a pesar de que los materiales de ferrita de cobalto parecía que cubrían toda la célula, eran los que eran más activos para células cancerosas. Entonces, en este caso, estos materiales son eficientes para inhibir el crecimiento microbiano. Y ya para terminar, les voy a mostrar otro ejemplo de un proyecto en el cual empezamos a trabajar. Estamos trabajando, como les dije anteriormente, en últimas fechas se ha reportado que los nanomateriales de óxido presentan cierta actividad específica de citotoxicidad en contra de células cancerosas. Entonces sintetizamos nanomateriales de óxido de zinc dopado con hierro y óxido de zinc dopado con aluminio. Y no sé si lo sepan o no lo sepan, pero el aluminio está asociado con el desarrollo de algunas enfermedades neurodegenerativas. Entonces, por eso es que nosotros sintetizamos el óxido de zinc dopado con aluminio y utilizamos como modelo biológico células de neuroma para poder entender la interacción de nanomateriales que contienen aluminio y estas células. Aquí tenemos nuestras células control, aquí tenemos nuestras células tratadas, y al igual que con los ejemplos anteriores, podemos ver un incremento en la producción de gota lipídica y también podemos ver el transporte de estos nanomateriales fuera de las células. Estas células de neuroblastoma son más fagocíticas que las células de cáncer de pulmón. Entonces, en tiempo real podemos observar otras características. También algo muy interesante, nuestros grupos control, como tenemos neuritas, pues una característica importante de estas es que para poder transmitir los estímulos nerviosos. Las personas que tienen problemas Alzheimer, estas conexiones se van perdiendo. Por eso empiezan a tener memoria o problemas de habla o les quitan la mente. Y lo que nosotros observamos cuando a estas células las exponemos a aluminio
estas conexiones. Y esto no pasa cuando están expuestas a oxidólisis dopado con hierro. Y bueno, una imagen que a mí me gusta mucho y que trabajo obtener. Aquí tenemos una célula de neuroblastoma. Esta célula fagocitó a este material, sin embargo lo encapsula, lo deja y posteriormente se muere. Es la misma célula, pero a diferentes. Entonces, esta es una de las características de la microscopía tomográfica que nos permite estar evaluando las real y podemos entender un poquito más a fondo el mecanismo y la interacción de estos nanomateriales con diferentes materiales. Y bueno, aquí teníamos la imagen de las controles y la imagen de las tratadas para que ustedes pudieran ver que los materiales realmente están adentro y no en la superficie de las células. Y bueno, los quiero invitar a que nos visiten, ¿verdad? En mi grupo hay tanto estudiantes de licenciatura, estudiantes de posgrado y postdoc. Actualmente en mi grupo de investigación está la doctora Marta, parece una niña, pero ella es doctora. Ella es doctora en electroquímica y ella está trabajando actualmente en desarrollar proyectos que nos permitan la liberación controlada de fármacos mediante desarrollar técnicas de electroquímica para remediación ambiental. Él es Beto, él también es mi estudiante de doctorado. Él está trabajando con nanomateriales de ferrita de cobalto con oro en la superficie para terapias híbridas en contra del cáncer. Y bueno, estudiantes de licenciatura siempre tenemos muchísimos y siempre hay 2 o 3 estudiantes de licenciatura que apoyan el trabajo de los estudiantes de doctorado. Entonces él es Juan Carlos, que trabaja un proyecto similar al de Beto, y también en el laboratorio tenemos a Rafa, que también está ahorita como postdoc, y bueno, ahí Rafa está muy feliz porque finalmente habíamos comprado su sensor para que pueda estar evaluando de la degradación de compuestos orgánicos en interiores. Y bueno, esta es una foto no reciente, pero siempre hay muchos niños en el laboratorio y evidentemente, ustedes saben, todos estos proyectos no se podrían llevar a cabo sin la participación de los estudiantes y evidentemente con el apoyo externo del CONACYT. Y con esto me gustaría saber si hay alguna duda y agradecer por su amor. Puedes, ahorita estamos con final del semestre, es una locura, pero el próximo semestre, si tú quieres, nosotros estamos en el edificio 117, ahí en la universidad, y a mí generalmente me encuentras desde las 6:30 de la mañana. Entonces, puedes ir y sin problema estamos en la parte. O ahí está mi correo, también me puedes mandar. Voy a permitirme leer. Luis Fernando Gómez, buen día. Muchas gracias por la presentación. ¿Cuáles considera que son las propiedades adecuadas de un nanomaterial magnético en aplicaciones biomédicas? Ejemplo, el caso particular de hipertemia magnética. Bueno, un nanomaterial para que lo podamos utilizar en aplicaciones biomédicas, para mí, una característica muy importante es su biocompatibilidad. ¿Sí? Tenemos que desarrollar un material, pues, que si por alguna razón queda dentro del cuerpo humano por algún tiempo, no vaya a ejercer daño. ¿Sí? En cuestión de características físico-químicas, pues debe de ser un material que tenga un tamaño, forma uniforme y que tenga propiedades super paramagnéticas. Y después de eso, pues tenemos que evaluar que este material, ya no en el estado sólido, sino como ferrofluido, sea estable para que lo podamos aplicar más.
dice Alexis, han tratado de cambiar la forma de las manos para ver si mejoran. Sí, con el reactor de microondas hemos estado buscando estructuras tridimensionales diferentes. Por ejemplo, con los materiales magnéticos no es fácil, pero Beto ahorita está sintetizando nanopartículas de oro en forma de estrella y de piñata, para modificar sus propiedades ópticas, ver si son más eficientes en la terapia híbrida. Los materiales magnéticos, sobre todo las ferritas, generalmente son esferas, por eso les mostraba aquí. Pues a mí que me hubiera gustado decirles que los bastoncitos, la ferrita, pero no, eso no puedo decir. Las ferritas siguen siendo. Los solenoides que se utilizan para hipertermia magnética necesitan tener un campo magnético de 11 milímetros. Es, como quien dice, la más común, pero evidentemente nosotros inicialmente habíamos solicitado un equipo que nos permite variar la intensidad del campo magnético. Y lo que nosotros queríamos era acoplar este equipo al microscopio para estar aplicando el campo magnético y poder optimizar las variables del proceso. Sin embargo, pues no fue posible comprar pero los equipos que existen actualmente comercialmente podemos variar las condiciones del campo magnético. Pero la común, si yo le pidiera a mis estudiantes o tal vez a un mecánico que me hiciera un solenoide, pues le pediría que al menos tuviera un campo magnético de 11 milímetros. ¿Sabe en qué se basa eso? Sí, dije que es un tipo de, sé que no es, porque funcionan diferentes, pero las resoluciones, sí sabemos en qué se basa en el laboratorio y todos los días trabajamos con él. El microscopio de fuerza atómica, lo mostrábamos por aquí. Nosotros tenemos pues el cabezal y en ese tenemos una punta y esa punta está hecha de diferentes materiales y va a interactuar íntimamente con la muestra. Y dependiendo de las características de la muestra y dependiendo de las características de la punta y del modo de operación del equipo, de la información que nosotros podemos obtener del análisis. Nosotros la podemos utilizar en modo de contacto, en modo inteligente, en particular el microscopio que tenemos en la universidad es un microscopio Bruker que se llama ScanAssist. Entonces este microscopio tiene un programa cual él puede optimizar las variables mediante las cuales está escaneando la muestra, a diferencia de lo que hace un modo de contacto o un modo intermitente tapping normal. Y con este microscopio, además de sus modos de operación, también puede operar fluidos, puede darnos propiedades magnéticas o puede darnos propiedades eléctricas. Muchas gracias, doctora Ileana Medina, por su presentación. Me va a permitir dejar de compartir la pantalla para otorgarle un reconocimiento. Yo creo que sí le dejo. Bueno, doctora, muchísimas gracias. Detalle
y un reconocimiento de parte del Centro de Investigaciones en Óptica, el cual me voy a permitir leer. El Centro de Investigaciones en Óptica otorga el presente reconocimiento a doctora Iliana Medina Ramírez por su participación en la plática Desarrollo de nanomateriales multifuncionales para aplicaciones biomédicas medioambientales. Lo firma el doctor Alejandro Martínez, doctor de investigación, y en nombre de o de organizador de seminarios, le damos